Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Aguilar Dimas, mi número de matrícula es CTM094952 y este es mi video presentación del proyecto integrador para la materia programación. Hoy es sábado 1 de julio de 2023. Definamos qué es una función. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica y devuelven un valor. En programación, las funciones son bloques de código que se pueden reutilizar en diferentes partes de un programa para realizar una tarea específica. Las funciones pueden tomar argumentos como entrada y devolver valores como salida. Las funciones son una parte fundamental de la programación y se utilizan en muchos lenguajes de programación, incluyendo C++, Java, Python y JavaScript. Las funciones permiten a los programadores escribir código modular y reutilizable, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del software. ¿Cómo se realiza el paso de parámetros de una función? El paso de parámetros de una función es un proceso fundamental en la programación. Los parámetros son valores que se pasan a una función para que ésta los utilice en su ejecución. El proceso de pasar parámetros a una función puede variar según el lenguaje de programación utilizado, pero en general existen dos formas principales de hacerlo, por valor y por referencia. ¿Qué es recursividad y en qué casos consideras que se puede utilizar? La recursividad es un concepto en programación en el que una función se llama a sí misma para completar una tarea específica. Se puede utilizar en casos en los que un problema se puede dividir en subproblemas más pequeños que son esencialmente iguales al problema original. Dos casos en los que se pueden utilizar es cálculo factorial. La función factorial toma un número como entrada y devuelve la multiplicación de ese número por todos los números enteros menores que el mismo. Búsqueda en árbol. La recursividad se utiliza comúnmente en la búsqueda en árbol, especialmente en la búsqueda de profundidad primero, donde se realiza una búsqueda en profundidad a lo largo de una rama hasta llegar a la hoja más profunda antes de volver a pasar a otra rama del árbol. ¿Qué tipo de ordenamiento utilizarías para resolver el siguiente caso práctico? Existen dos tipos. Yo utilizaría un ordenamiento por selección o por burbuja, ya que ambos son fáciles de implementar y son eficientes para listas pequeñas como la de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones. Además, en este caso no se necesita una velocidad extrema en la clasificación de los trabajadores, ya que solo se debe presentar una lista ordenada para identificar la antigüedad de cada uno de ellos. Finalmente, ambos métodos ordenan de manera ascendente, lo cual cumple con los requisitos solicitados. En lo personal, yo utilicé el método de ordenamiento de burbuja. En conclusión, la función parámetros de una función es un concepto importante en programación, ya que permite reutilizar código y hacerlo más eficiente al permitir que una función pueda adaptarse a diferentes situaciones mediante la inclusión de parámetros. Por otro lado, la recursividad es una técnica usada para resolver problemas que consisten en una operación repetitiva de un conjunto de datos, lo que permite la simplificación de procesos complejos. Finalmente, el ordenamiento por selección y de burbujas son algoritmos de ordenamientos comunes en programación que permiten organizar datos en una lista de manera eficiente. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por su atención.